Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar cómo expresar un número complejo en la forma trigonométrica o también denominada forma polar. Ya ve que antes estuvimos trabajando los números complejos en forma cartesiana, en forma binomial, la forma x más y por y. Ahora vamos a utilizar algo de trigonometría para reescribir un número complejo en términos de senos y de cosenos. Bueno, vamos allá entonces. Para explicar cómo expresar un número complejo en forma trigonométrica o en la forma polar, vamos considerando lo siguiente. Si P mayúscula es un punto en el plano complejo correspondiente al número complejo z igual a x más y, bueno, ya vieron que en el video anterior un número complejo está unívocamente relacionado con un par ordenado x, y, es decir, para cada par ordenado corresponde uno y solo un número complejo. Entonces vamos a suponer que este número complejo z igual a x más y lo graficamos y es este punto que está aquí en el plano complejo. Entonces, si recuerdan de trigonometría, tenemos que el coseno, bueno, vamos a escribiendo aquí, si se acuerdan de trigonometría, tenemos que el coseno del ángulo en un triángulo rectángulo. Bueno, vamos platicando esto. Aquí entonces tenemos este punto que está aquí que representa a este número complejo. La distancia que hay aquí en el eje horizontal es la parte real del número complejo, es decir, de aquí a aquí es lo que vale x, este que está aquí, y luego de aquí a aquí es la parte imaginaria del número complejo, es decir, lo que vale y. Entonces, si se fijan, aquí queda un triángulo rectángulo. Vamos a considerar que el ángulo que se forma con la recta que va del origen a este punto P, le vamos a llamar teta. Entonces teta es el ángulo que se forma entre el eje horizontal de la derecha y la recta que va del origen a la representación del punto, a este punto que está aquí, que le denominamos P. Luego a la distancia que hay desde el origen hasta el punto, si recuerdan eso ya lo habíamos definido, es el módulo, le vamos a llamar R. Entonces es una manera diferente de nombrar al módulo. Si se fijan, aquí está definido. Entonces teta es el argumento, ¿sí?, o el ángulo que forma la recta OP con el eje horizontal positivo, y R es el módulo. Entonces podemos utilizar trigonometría. Como el coseno de teta es equivalente al cateto adyacente entre la hipotenusa, entonces podemos sustituir. Entonces quedará que el coseno de teta es equivalente a el cateto adyacente. Si recuerdan, el cateto adyacente es esto que está aquí. Entonces te queda que esto es equivalente a x. Entonces el cateto adyacente es x entre la hipotenusa, que es r. De tal manera que si despejamos de aquí la x, entonces al despejar x, nos va a quedar que x es equivalente, se fijan, este que está aquí lo reacomodamos y me va a quedar que x es equivalente a r coseno de teta, es decir que la primer componente, la parte real, la podemos representar en términos de r, que es el módulo del número complejo, y teta, que es el ángulo o el argumento del número complejo z. Entonces a x la podemos cambiar por r coseno de teta, es equivalente. Bueno, de forma similar, si ahora utilizamos la razón trigonométrica seno del argumento, déjeme escribirle entonces. Ahora vamos utilizando seno. Si utilizamos seno del argumento, entonces va a quedar que el seno, si recuerdan de trigonometría, de las definiciones básicas de trigonometría, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si nosotros sustituimos de acá, entonces nos va a quedar que el seno del argumento del número complejo será equivalente a el cateto opuesto. Si se fijan, el cateto opuesto es la parte imaginaria del número complejo, es lo que vale y. Entonces te va a quedar que el seno del argumento es igual a y entre la hipotenusa. La hipotenusa es r, que sería el módulo del número complejo. Entonces entre r, de aquí podemos despejar, y entonces al despejar va a quedar que y es equivalente a r por seno de teta.
Bueno, pues entonces ya con esto, si nosotros teníamos que z era igual a x más y por y, entonces eso es lo que nosotros teníamos, un número complejo en la forma cartesiana. Entonces ese número complejo en forma cartesiana será equivalente a lo siguiente, sustituir nada más, en lugar de x vamos a sustituir r coseno de teta, entonces te queda en lugar de x es r coseno de teta, más y, en lugar de y es r seno de teta, y la y, si se fijan aquí, va multiplicada por la unidad imaginaria. Solo para no tener conflictos con respecto al argumento del seno, la unidad imaginaria la voy a escribir aquí al principio para que no vayan a confundir y piensen que es parte del argumento del seno. De aquí, bueno, podemos factorizar la r, si se fijan, entonces si factorizamos r, ya te queda r que multiplica a el coseno de teta más i veces el seno de teta. Y así es como surge o así es como está definida la forma polar o forma trigonométrica de los números complejos. Es común que esto que está aquí, esto que acabo de escribir, se denote de forma muy compacta. Para no tener que escribir toda esta expresión, podemos escribir r cis teta. Entonces automáticamente cuando ustedes vean esta expresión r cis teta, ustedes lo van a traducir como r que multiplica a el coseno de teta más i veces el seno de teta. Entonces la c de coseno, i de la unidad imaginaria, s de seno. Y este es el argumento o el ángulo que forma la recta que va del origen a la representación gráfica del número complejo con respecto al eje horizontal positivo. Bueno, así es como están dados, así es como se puede expresar un número complejo en forma trigonométrica o en forma polar. Bien, voy a dar un repaso de la forma en la que podemos calcular el argumento del número complejo z. Para calcular el módulo, ya saben, es teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más el cuadrado de la parte imaginaria. Para sacar el argumento, entonces, como es el ángulo que forma la recta que va del origen a la representación del número con respecto al eje horizontal de la derecha, entonces, bueno, aquí estoy tratando de cubrir todos los casos que se nos pueden presentar. Entonces, para determinar teta, lo que vamos a utilizar es la tangente cuando esté definida, claro. Si recuerdan, la tangente del ángulo, déjenme escribir aquí, entonces la tangente de teta, que es el ángulo, será equivalente al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Claro, siempre y cuando el cateto adyacente no sea cero. Entonces, como nosotros tenemos que el cateto opuesto es y y el cateto adyacente es x, entonces podemos sustituir siempre y cuando, insisto, x no sea cero. Entonces aquí te va a quedar tangente teta es y entre x, aquí ponemos siempre y cuando x no sea 0. Cuando tenemos un número complejo en el primer cuadrante, entonces podemos utilizar directamente el arco tangente para sacar cuánto vale este ángulo teta. En este caso, el arco tangente es igual a teta. Entonces te va a quedar que teta es igual a el arco tangente de y entre x. Así queda entonces la fórmula para determinar el argumento de un número complejo que está en el primer cuadrante. Si el número complejo está sobre el eje de la y positivo, es decir, si la parte real es 0 y la parte imaginaria es positiva, entonces va a quedar un número complejo sobre el eje de la y. En ese caso, como x es 0, la tangente no está definida. Pero bueno, pues como nosotros necesitamos el ángulo que forma con respecto al eje horizontal de la derecha, entonces declararemos que el argumento, el ángulo, en ese caso es igual a pi medios en radianes o 90 en grados. No importa ustedes si quieren trabajar radianes o quieren trabajar grados, nada más si sean cuidadosos que su máquina esté
configurada de tal manera que no cometan errores. Entonces, como la tangente no está definida cuando el ángulo es de 90 grados, en ese caso, pues nada más nos podemos auxiliar de la representación gráfica y a la rápida vamos a escribir que el ángulo es de 90 grados. En el caso de que se presente esta situación, que sea un número complejo que esté en el segundo cuadrante, entonces como la X es negativa, la Y es positiva, cuando está el número complejo en el segundo cuadrante, entonces el cociente de Y con X te va a dar un número negativo y el arco tangente te va a dar un ángulo negativo. ¿Quién es el arco tangente? Cuando sustituimos en la fórmula, el arco tangente es esto que está aquí, este ángulo, esto que está aquí, es el arco tangente de Y entre X, negativo. Recuerden que cuando medimos los ángulos en contra de las manecillas del reloj, entonces los ángulos son positivos, a favor de las manecillas del reloj los ángulos son negativos. Bueno, entonces para este caso me va a quedar que esto que está aquí, déjenme poner una flechita, esto que está aquí, este ángulo que está aquí es el arco tangente de lo que vale Y, que es positivo, entre lo que vale X, que es negativo. Pero a mí no me interesa determinar este ángulo. Me ayuda, eso sí. A mí lo que me interesa es determinar este ángulo que está acá, el ángulo con respecto al eje horizontal de la derecha. Entonces lo único que voy a hacer es a esto que está aquí, a este resultado que está aquí, que es un número negativo, le voy a sumar 180. Entonces 180 más esto que es negativo, te va a quedar este ángulo que está aquí, que es el que necesitamos. Entonces, si el número complejo está en el segundo cuadrante, la fórmula para determinar el argumento será el arco tangente de Y entre X más pi en radianes o en grados 180. ¿Sí? Eso es si el ángulo, si el número complejo queda ubicado en el segundo cuadrante. Si el número complejo queda ubicado en el tercer cuadrante, entonces al utilizar el arco tangente, cuando saquemos el arco tangente me va a dar este ángulo que está aquí. Bueno, fíjese, aquí X es negativo, X es negativo, Y es negativo, entonces el cociente va a ser positivo. Entonces el arco tangente de un número positivo es un ángulo, un arco positivo. Entonces nada más te va a dar este que está aquí, que acabo de marcar en negro. Si nosotros queremos el ángulo con respecto al eje horizontal de la derecha, entonces lo que tendríamos que hacer es al arco tangente, que es esto que está aquí, sumarle pi también. ¿Sí? Nada más la diferencia en este caso va a ser que el arco tangente va a ser un número positivo. Entonces la fórmula queda exactamente igual que el caso anterior. Entonces la fórmula queda exactamente igual, solo que al operar, al hacer los cálculos, el arco tangente acaba a ser un número positivo. Entonces ya te queda que el argumento es el arco tangente de Y entre X más pi o más 180. Ya ustedes, si quieren trabajar en grados, utilicen pi como 180 grados. Bien, el siguiente caso es cuando tenemos un número complejo z, que la parte real es 0 y la parte imaginaria es un número negativo. Entonces quedaría sobre el eje de la Y, pero hacia abajo. En ese caso, si nosotros queremos determinar el ángulo θ, la tangente no está definida. Entonces, como la tangente no está definida, pero pues aquí simplemente vamos a decir que el ángulo es de 270 grados o 3 pi medios. Entonces, en este caso, cuando tengamos un número con un número complejo con esas características, entonces vamos a escribir que el argumento es 3 pi medios. Y por último, en el último caso, si hay un número complejo z que al graficarlo queda en el cuarto cuadrante, vamos a obtener el arco tangente. Como X es positiva y Y es negativa, el cociente te da un número negativo y el arco tangente te va a dar un ángulo negativo. Es decir, lo que vamos a obtener
con el arco tangente es esto que está aquí. Este ángulo negativo que acabo de marcar es lo que me da el arco tangente. Lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Sobreentendemos que los ángulos los podemos escribir en sentido positivo o en sentido negativo, nada más que si sean con respecto al eje horizontal de la derecha. Si lo quieren escribir el ángulo positivo, pues entonces nada más hagan aquí sería la fórmula θ es igual al arco tangente de y entre x, que es esto que acabo de marcar, que es un número negativo, más 2pi, recuerde que, o 360 grados, como ustedes quieran. Entonces, bueno, aquí están las formulitas para determinar el argumento de un número complejo dependiendo de en dónde queda ubicado. Bueno, ya no platiqué cuando queda sobre el eje horizontal de la derecha, porque ahí sí está definida la tangente. Bueno, pues te va a dar que el argumento es 0, o sobre el eje izquierdo, horizontal izquierdo, que también está definida la tangente y es pi, o 180, pues. Bien, voy a desarrollar unos ejemplos en donde vamos a expresar el número complejo en forma polar. Entonces tenemos el número complejo z igual a 3 menos 3 raíz de 3 por i, y creemos en forma trigonométrica, que en lugar de 3 esté en términos del módulo y del argumento, en términos de senos y cosenos. Entonces, bueno, para ayudarme a explicar algunos detalles, voy a hacer la representación geométrica de este número complejo. Esto que está aquí, entonces el número complejo dice que z igual a 3, la parte real es 1, 2, 3 y la parte imaginaria es menos 3 raíz de 3. Entonces esta coordenada en el plano complejo representa este número complejo z. Para expresar el número complejo en la forma trigonométrica necesitamos determinar r, que es el módulo, y necesitamos determinar θ. θ será el argumento o el ángulo que forma el número complejo con respecto al eje horizontal positivo. Si queremos el ángulo positivo, si quieren el ángulo negativo, pues será este que está aquí. Este ángulo que está aquí. Bueno, pues empecemos por calcular primero r. Entonces, para calcular r vamos a utilizar la fórmula del módulo. Recuerden que r es equivalente al módulo de z. En este caso sería la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado. Entonces te quedaría 9 más la parte imaginaria, que es menos 3 raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado. Recuerden que la parte imaginaria solo es el numerito real que acompaña la unidad imaginaria. De aquí simplificamos, entonces te queda que r es la raíz cuadrada de 9 más 3 raíz de 3 elevado al cuadrado es equivalente a 27. Entonces aquí ya te queda 9 más 27, que es raíz cuadrada de 36, y la raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Ya tenemos entonces el módulo de este número complejo que me ayuda a escribir el número complejo en forma trigonométrica. Ahora vamos determinando el argumento. Si recuerdan, para determinar el argumento, como el número complejo está en el cuarto cuadrante, entonces vamos a hacer el arco tangente. Y si quiero el argumento positivo, pues le sumamos 360. Si no, directamente el arco tangente me va a dar el ángulo negativo. Entonces sería el arco tangente de lo que vale y, en este caso la parte imaginaria, que es menos 3 raíz cuadrada de 3 entre lo que vale x, que es 3. Y a eso pues le vamos a sumar 2pi en radianes, o 360 si están trabajando con su calculadora en grados. Entonces, bueno, pues aquí ya simplificamos. Si se fijan, aquí se cancela este factor 3 con entonces te quedaría arco tangente de menos raíz de 3. Ya sea que con su calculadora o con tablas puedan determinar el arco tangente, entonces sacan arco tangente de menos raíz cuadrada de 3 y me da como resultado menos pi tercios. Entonces de este que está aquí, del arco tangente, me da menos pi tercios, y a eso pues ya nada más le sumamos 2pi para que quede
el ángulo positivo. Entonces eso más 2pi da como resultado 5 pi tercios. Y entonces pues ya tenemos todos los elementos para expresar el número complejo z en la forma polar o trigonométrica, como quieran llamarle. Entonces dice que, por lo tanto, ¿eh? Por lo tanto, el número complejo z en la forma trigonométrica será r. R es equivalente a 6, 6 que multiplica a el coseno de teta, el coseno de 5 pi tercios, más y veces el seno de 5 pi tercios. Así entonces quedaría el número complejo en términos de senos y cosenos. Claro está que si ustedes sacan la razón trigonométrica esta y lo multiplican por 6, les va a dar lo que vale x. Esto multiplicado por 6 les va a dar lo que vale y. Así quedaría entonces el número complejo en términos de senos y cosenos. O en forma compacta, que lo pueden escribir como z igual a 6 cis 5 pi tercios. Entonces 6 cis 5 pi tercios. Y listo, ya está el número complejo entonces en la forma polar o forma trigonométrica. Otro ejemplo, aquí tenemos un número complejo z igual a 4, perdón, menos 4 menos 4i, que si lo representamos geométricamente, entonces la parte real es negativa, la parte imaginaria es negativa, entonces esta coordenada en el plano complejo representa geométricamente este número complejo. Entonces, para expresar el número complejo en la forma polar, necesitamos determinar r, que es el módulo del número complejo, y necesitamos determinar θ, que es el argumento o argumento principal, también se le denomina, del número complejo. Entonces, si quieren, iniciamos por el cálculo de r, que es el módulo. Entonces va a quedar que el módulo de este número complejo, r, será la raíz cuadrada de la parte real, que es menos 4, elevada al cuadrado, más la parte imaginaria, que es menos 4, también elevada al cuadrado. De aquí simplificamos y entonces ya queda que r es equivalente a la raíz cuadrada de 16 más 16. Esto entonces será equivalente a la raíz cuadrada de 2 por 16. A ver, lo voy a escribir así porque creo que es más fácil darme a entender con respecto a cómo voy a simplificar. Aplicamos ley de radicales. Si necesito sacar la raíz cuadrada a un producto, puedo sacar raíz cuadrada al primer factor y raíz cuadrada al segundo. Como la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de 2 es irracional, el raíz cuadrada de 2 lo dejo indicado. Entonces te va a quedar que el módulo es 4 por la raíz cuadrada de 2. Así entonces queda el módulo de este número complejo. Ahora voy a determinar el argumento. Para calcular el argumento del número complejo, como está en el tercer cuadrante, si recuerdan de las fórmulas, entonces lo que voy a hacer es utilizar el arco tangente. Entonces en este caso es el arco tangente de lo que vale y, que es menos 4, entre lo que vale x, que también es menos 4, y a eso le voy a sumar pi en radianes o 180 si están trabajando en grados. El cociente de menos 4 y menos 4 es 1, arcotangente de 1 es pi cuartos, entonces ya quedaría pi cuartos más pi, son 5 pi cuartos. Entonces ya les queda que el argumento es θ igual a 5 pi cuartos en radianes. Por lo tanto, podemos escribir que, por lo tanto, el número complejo z en la forma polar o trigonométrica será 4 raíz de 2 multiplicado por cis 5 pi cuartos. 4 raíz de 2 multiplicado por cis 5 pi cuartos. A todo esto se preguntarán, ¿qué utilidad tiene expresar un número complejo en forma polar o en forma trigonométrica, como quieran llamarle? Bueno, en los temas que siguen, en los videos que voy a generar a continuación, vamos a utilizar esta forma polar para, no sé, por ejemplo, podemos encontrar la potencia relativamente grande de un número complejo en forma
rápida si tenemos el número complejo expresado en su forma trigonométrica, denominado el teorema de Moivre. O también podemos sacar raíces enésimas de un número complejo si tenemos la forma trigonométrica. Esas son solo algunas de las ventajas o algunas de las aplicaciones que se les da expresar un número complejo en la forma polar. Bueno, estaré pendiente por si tienen alguna duda. Saludos.